Así ven las cosas. Qué bueno que estás aquí con nosotros porque hoy tenemos una entrevista exclusiva con el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. La realizó la conductora de Así ven las cosas, Maite Interiano. Maite, felicidades por la entrevista. Nadie más la ha tenido. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Fue varios meses de buscar esta entrevista y bueno, se nos dio encontrarnos con el expresidente de Honduras, quien hace poco recobró su libertad y bueno, tener esa conversación y tener su versión de los hechos. Lo perdona Donald Trump. Lo perdona el 1 de diciembre y esta es de las primeras declaraciones que él da. ¿De qué está acusado Juan Orlando Hernández? Juan Orlando Hernández, que sirvió de presidente de Honduras por no 4, sino 8 años, el único presidente que lo ha logrado hacer, tuvo que venir aquí a Estados Unidos a enfrentar cargos de narcotráfico y posesión de drogas. Fue hallado culpable entre un juicio y un jurado en Nueva York. Y bueno, cumplió escasamente 3 años y 7 meses y ahora pues ya goza de libertad. En la entrevista, muy dura, periodísticamente muy fuerte, le pregunta sobre cómo será recordado. Vamos a verlo. Pero ante la ley, usted va a pasar a la historia como el presidente de Honduras que fue encontrado culpable de cargos de narcotráfico y posesión de armas en un juicio en Nueva York. ¿Usted va a apelar para revertir esto? ¿Tiene la certeza de que va a poder contra el sistema de Estados Unidos? En ese proceso estamos. Pero yo le garantizo a usted que ante la justicia de la opinión pública, cuando ya comience a salir libremente, como ya comenzó a salir esta información, yo voy a pasar a la historia como el que fui víctima de una de las peores crueldades que se puede hacer contra un ser humano. Interesante, él se siente como víctima y totalmente inocente. Totalmente inocente. Muchos no lo ven así. No, y ese es el gran debate que existe en Honduras y fuera de Honduras también, porque hay mucha gente que aplaude lo que él hizo y hay mucha gente que está en contra de todo lo que lo acusan y que ahora está en libertad. Hace 2 años, cuando empezó el juicio, yo hablé con su esposa y defendía su inocencia. Él, con la misma seguridad, defiende su inocencia y que va a pasar a la historia como alguien que fue víctima de una persecución. Luego Maite le pregunta sobre el día que lo arrestan en el 2022 en Honduras. Esto te dijo. Fue una cosa difícil. Y cuando miramos las cámaras, nos damos cuenta que hay más de 600 policías rodeando mi casa. Y al final, ya el Estado se había encargado de retirarme prácticamente toda la seguridad que por ley tenían obligación de darme. Pero estábamos solos. Y mi esposa me decía, ¿será que van a entrar a disparar? Porque le daban fuerte a la puerta. Luego nos contabas, Maite, por supuesto, cómo lo perdona Donald Trump, ¿no? ¿Cómo llegan a Donald Trump? Eso, mira, y fui muy insistente en entender cómo, estando en la cárcel, llega Donald Trump. Hay que reconocer que Juan Orlando fue presidente y coincidió en el primer término de Donald Trump, así que de mandatario a mandatario se conocen, inclusive en ese momento, en ese periodo, fue elogiado por Donald Trump por esa campaña ante el narcotráfico que él tenía. Ahora, desde la cárcel, pues, según Juan Orlando, fueron muchos los hondureños y personas no hondureñas que abogaron, que le mandaron cartas. Hubo personas claves, él menciona a Roger Stone, sus hijas también han hecho una campaña y fue así como, según él, llega esta petición y él lo perdona un 1 de diciembre. Le pregunté si había hablado con el presidente para agradecerle. No me digas. Tienes que escuchar lo que me dijo. Exactamente. Quédate, la entrevista dura más de 1 hora, es realmente extraordinaria, así que quédate con nosotros, Maite. Tengo que dar algunas noticias y regresamos contigo. La noticia que está dando la vuelta al mundo tiene que ver con el ex príncipe Andrew. Ha sido arrestado en Gran Bretaña y acusado precisamente de estar vinculado a la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein. Pero la acusación concretamente en Gran Bretaña tiene que ver con haber realizado supuestas acciones ilegales mientras él tenía todavía funciones públicas. Es decir, no únicamente por su participación con Jeffrey Epstein, sino por lo que él tenía que hacer por el gobierno británico. Así que este es uno de los primeros arrestados y es interesante porque una de las víctimas, llamada Marina Lacerda, dice, me parece muy bien lo que están haciendo en Europa, pero ¿y en Estados Unidos por qué no hacen nada? The DOJ stands for Department of Justice. They need to, they need to take some action on this. It's serious. We got to look at other countries and we got to see ourselves. And, other countries are looking at us and they're talking about us and they're saying, what are they doing? Why aren't they taking any action? Exacto. La pregunta es ¿por qué no están haciendo absolutamente nada? Un miembro de la familia real británica ya está arrestado en estos momentos y aquí en Estados Unidos, ¿me puedes tú decir quién está tras la cárcel por esto?
¿Quiénes? ¿Quiénes? Esa es la verdadera pregunta. La familia real británica ha hecho la siguiente declaración. El rey Carlos dijo lo siguiente: he conocido con la más profunda preocupación las noticias sobre Andrew Mountbatten Windsor y las sospechas de conducta indebida en el ejercicio de funciones públicas. Lo que corresponde ahora es que este asunto sea investigado mediante un proceso completo, justo y adecuado y por las autoridades competentes. Es decir, en esos momentos las autoridades británicas ya están tomando cartas en el asunto. Continúa el rey Carlos diciendo lo siguiente: en esto, como he dicho anteriormente, cuentan con todo nuestro apoyo y plena cooperación. Permítanme expresarlo con claridad: la ley debe seguir su curso. Ojalá se escuche aquí en Estados Unidos. Mientras este proceso continúe, no sería apropiado que haga más comentarios sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos cumpliendo con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes. Es decir, la función pública, la responsabilidad social antes de las preocupaciones personales o familiares. Por último, aquí en los Estados Unidos, esta es una noticia que la teníamos que dar, porque el gobierno de Estados Unidos está deteniendo y persiguiendo a inmigrantes legales, ¿sí? No indocumentados, sino inmigrantes legales. Esta es una ley que yo no conocía, que se llama Ley 8 USC 1159, en el que la administración del presidente Trump dice que está cumpliendo la ley tal y como está redactada. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Quiere decir que las personas que están solicitando refugio o asilo aquí en los Estados Unidos podrían ser detenidas. Pero tú me vas a decir, pero si son legales en los Estados Unidos, han hecho todo el proceso. Bueno, legalmente lo hicieron, pero de acuerdo con esta ley podrían ser detenidos para que se sigan investigando y para que tengan más datos al respecto. Así que aquí en los Estados Unidos se está persiguiendo no solo a inmigrantes indocumentados sin récord criminal, sino también a personas refugiadas. Esto es importante. Las personas refugiadas son aquellas que fueron obligadas a salir de su país de origen y que por razones de violencia o de narcotráfico o de pobreza extrema, fueron obligados a salir de su país y llegar hacia los Estados Unidos. Ellos podrían ser arrestados. Y ahora sí regresamos con Maite Interiano. Maite, muy bien. ¿Cómo consigues la entrevista? Bueno, como periodistas tú sabes que a veces una de las grandes virtudes que tenemos que tener es paciencia y ser muy persistente. Desde el momento que Juan Orlando ya fue llevado a una cárcel, yo he estado en comunicación con su esposa, tuve la oportunidad de conversar con ella en su casa hace 2 años antes de comenzar el juicio y siempre tuve ese interés de poder conversar con él. Mantuvimos una comunicación, no se nos permitió en ese momento llevar cámaras a la cárcel donde él estaba porque es una de las peores cárceles. ¿Dónde estaba? Él estuvo en Nueva York y luego estuvo en West Virginia. ¿La de Nueva York es donde está Nicolás Maduro ahora? Exactamente, Okay. Ahí en Manhattan. Y no se pudo en ese momento, a raíz de la noticia, dime. O sea, tú estuviste en contacto con él, con Juan Orlando Hernández. Yo tuve contacto con él estando en la cárcel, a través del sistema de correo electrónicos que se tiene, y habíamos ya quedado de que sí, él había dicho, sí, ven, vamos a hacer la entrevista, lo que en la cárcel no nos permitieron entrar con cámaras. Entonces, como periodistas, pues no hacía mucho sentido no poder documentar, claro. Y aunque yo te pudiera venir a contar, no es lo mismo lo que yo te pueda decir a tener el video y poder mostrar esas imágenes. Mucha gente quería ver cómo estaba. Entonces no se dio ese momento, pero seguimos... En la cárcel no se pudo. Exacto, pero seguimos muy insistentes. Como periodista siempre me ha interesado, indiferente en qué momento y dónde estaba. En diciembre, cuando se anuncia que él recobra su libertad, continúo insistiendo. Tuve que esperar hasta esta fecha. Y lo hicimos en un lugar donde no podemos decir porque a pesar de que él defiende su inocencia. No puedes decir dónde lo hiciste. No puedo decir, se me pidió que no dijera porque a pesar de que él, te digo, cuenta con libertad, teme por su vida todavía y por la vida de su familia que está en Honduras. ¿Hubo alguna condición que te puso para darte la entrevista? No, ninguna. Todas las preguntas estaban sobre la mesa. Se me permitió hacer todas las preguntas. La única condición era esa, respetar el no decir dónde estaba y creo que bueno, por seguridad de cualquier ser humano también uno puede acceder a no dar detalles de dónde se dio ese encuentro. Las partes que pusimos al principio del programa, él se presenta como una víctima y que será inocente. Supongo que en Honduras lo ven de otra manera. En Honduras hay opiniones muy fuertes, muy encontradas. Hay gente que celebró
su juicio y cuando lo encontraron culpable, la otra gente que celebró ahorita el 1 de diciembre cuando fue puesto en libertad. Y es una situación muy difícil. Ha sido una persona que lo quieren mucho por lo que logró hacer y también le exigen rinda cuentas por muchas cosas que aseguran que él hizo. Él y el hermano, ¿no? Él y el hermano que está en la cárcel. Hablamos del hermano, que cuál era la relación, que él siendo presidente, cómo nunca se enteró. Habla también del caso de su hermano. En el documento del Departamento de Justicia, el que se presenta cuando extraditan a Juan Orlando, se menciona de una cantidad millonaria que habría recibido del Chapo Guzmán. Se lo pregunté de frente, que si lo conocía, que si ha recibido dinero. Y como te digo, pude hablar de todas estas cosas. También me permitió darle la oportunidad de ver al hombre que dejó a su familia, que él me lo dice, yo me fui, yo me entregué el día que llegaron a mi casa, pero yo sabía que iba a regresar. Su sorpresa fue que eso no pasó. Y no ha pasado porque no ha podido regresar. Él en Estados Unidos y su familia en Honduras. Todavía. Correcto, su familia aún no tiene visas. Cuando comenzó todo este proceso, le suspendieron las visas y no han podido reencontrarse y darse ese abrazo que quieren después de tanto tiempo. Si él regresara a Honduras, ¿qué crees que pasaría? Él tiene deseos de regresar a Honduras, que quiere continuar ahí. Le pregunté si tiene aspiraciones para continuar en la política, pero creo que está siendo muy inteligente al no regresar en este momento por lo mismo que te decía, que hay mucha gente que no está contenta con lo que hizo y con lo que ahora, con la libertad que él ahora goza. Bueno, periodísticamente hiciste lo que hay que hacer. Felicidades por esa entrevista. Hacer las preguntas. Gracias, Ok, Jorge. vamos a verla. Vamos. Adelante.